Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 31 de agosto, lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación. Se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí también en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo 3 años y 6 meses. Y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un precipicio del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos menciona cuando Jesús va a visitar Nazaret, la tierra donde él se había criado, donde él había crecido. Y es ahí donde entra en la sinagoga y le entregan el rollo de la ley, donde lee un texto del profeta Isaías, un texto de características netamente mesiánicas. ¿Por qué? Porque habla del Espíritu de Dios que está sobre mí, porque Él me ha ungido. Este texto, pues, habla del Cristo, del ungido de Dios, y de las características de su misión, y decía lo siguiente: porque Él me ha enviado, dice, me ha ungido y me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y para dar libertad a los oprimidos, y proclamar el año de la gracia del Señor. Esta es la misión del Mesías, hermanos: anunciar la buena nueva a ¿quiénes? A los pobres, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, la libertad a los cautivos. Y es que Jesucristo viene a traer eso: luz, vista a los ciegos y libertad. Pero este mensaje tiene que ser acogido con un corazón de pobre. Son los pobres aquellos depositarios de esta buena noticia, aquellos que van a acoger con el mejor corazón esta buena nueva traída por Jesús. Por eso que Jesús dijo que la buena nueva, ¿para quiénes eran? Para los pobres. Y con pobres nos referimos no a pobres de dinero, sino
aquellas personas que sienten hambre y sed de Dios, que están buscando, que se sienten necesitados de Dios. Y dice que, terminado de leer, devuelve el rollo del profeta Isaías y todo el mundo estaba a la expectativa a ver qué iba a decir Jesús. Estaban esperando una explicación a ese texto. Y Jesús lo único que dice, la homilía más corta, el mensaje más corto que hizo Jesús fue el siguiente: hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar. Jesús dijo solamente eso. Pero estas palabras de Jesús lograron crear un impacto en el corazón de estas personas, porque dice que todos le expresaban su aprobación y admiración por las palabras de gracia que salían de sus labios. Y es que la gente de Nazaret estaban reconociendo a Jesús, que hablaba y expresaba con una gracia especial y que sus palabras reflejaban eso. Sentían, ¿qué cosa dice? Admiración y aprobación. Pero fue algo sorprendente que en pocos minutos pasaron de la admiración a la rabia y querían despeñar a Jesús y asesinar a Jesús. Y es que Jesús dice algunas palabras que posiblemente provocaron la ira de estos paisanos, se podría decir. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó cuando Jesús estaba predicando? Resulta de que inmediatamente, a pesar de haber sentido la admiración por él, inmediatamente la gente comenzó a decir: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Y comenzaron a juzgar a Jesús con categorías humanas. Ya no eran capaces de ver en Jesús al hombre de Dios, al enviado de Dios, sino que querían ver en Jesús al hijo del carpintero. Y Jesús percibió inmediatamente la falta de fe, y es por eso que Él los provoca diciéndole: quizás ustedes me repetirán aquel dicho, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en Nazaret lo que hemos escuchado que has hecho en Cafarnaúm. Y Jesús les menciona dos pasajes del Antiguo Testamento en los que Dios envió su auxilio y su ayuda a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio, dos paganos que se beneficiaron de la gracia de Dios por tener un corazón abierto. Y Jesús pues les dice abiertamente esto, y ellos lo sintieron como un reproche directo, cosa que no los llevó a convertirse y a cambiar de actitud, sino a llenarse de ira y de cólera. Y es que Jesús, hermanos, no se calla la verdad y nos dice las cosas como son. Por eso, querido hermano, frente a la buena nueva de Jesús, ¿cómo reaccionas? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Reaccionas con prejuicios? Y es que muchas personas, frente a una predicación, frente a los sacramentos, comienzan a decir: ¿y qué me puede enseñar ese cura? ¿Y qué me puede decir ese padrecito si él es un pecador como yo? E inmediatamente tenemos prejuicios que bloquean este momento de la gracia. Hay gente que no se va a confesar porque dice: no, que ese padre no me gusta, porque este es renegón, porque este es así o asá. Y buscamos 1000 pretextos, como estos paisanos de Jesús, para no querer abrir el corazón. Por eso, hermano, yo te invito a que entres en fe, a que creas que no son los hombres, no son los instrumentos en los que te tienes que fijar, sino el mensaje, la gracia que está tocando las puertas de tu corazón. Y de esa manera podrás beneficiarte de la bendición de Dios y no te quedarás en el instrumento. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Señor, ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder ver tu mano y tu gracia que nos llama y que toca la puerta de nuestro corazón.
Danos un corazón de niños, humilde y sencillo, para poder creer y reconocer el momento en que tú nos visitas. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su gracia y bendición sobre ustedes. Los proteja, los bendiga, les muestre su rostro, los llene de su paz, protección y bendición. Bendiga sus familias, bendiga su trabajo, los libre de todo mal, de toda enfermedad. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un lindo inicio de semana y Dios los acompañe. Paz y bien, hermanos. Nos vemos el día de mañana.